México, un recorrido por los rincones coloniales. Bienvenidos a este maravilloso viaje que emprenderemos por las principales ciudades coloniales de la región centro de nuestro país. Abrimos nuestros sentidos para sentir, ver y escuchar toda una época que marcó nuestra historia nacional. Las ciudades y las personas se parecen mucho porque tenemos muchas cosas en común. Tenemos un lugar y fecha de nacimiento, un nombre propio, y en el caso de Zacatecas, nació un 8 de septiembre de 1546 en una barranca que forma una especie de cuna, y que esa cuna tiene como cabecera un cerro emblemático con una roca escarpada y que recibe el nombre de Cerro de la Bufa. Y su primer nombre fue las minas de Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas, porque en esa fecha, finales de la segunda mitad del siglo XVI, aquí se descubrieron riquísimas vetas de plata que inundaron en su momento los mercados europeos. Seguimos en la ciudad colonial de Zacatecas. Ahora entraremos a una estructura que fue punto estratégico en el asentamiento colonial. Se trata de la mina del Edén. Pues la extracción de minerales y plata propiciaron un rápido desarrollo económico de este punto de nuestro país. Conoceremos un platillo típico dedicado a los mineros que son los condoches y la artesanía textil con sus destacados tejidos. También visitaremos el Templo de Santo Domingo. Como ven, será un interesante recorrido por esta ciudad. Vámonos pues a iniciar el viaje. Zacatecas está ubicada en la meseta central de nuestro país, avecinada con los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit. Por estar ubicado entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, tiene un clima de seco a templado y de húmedo a desértico. Su capital, Zacatecas, está entre dos cerros, el de la Bufa y el del Grillo. Esta topografía fue testigo de luchas revolucionarias. Entonces, imaginemos cómo era la vida de los mineros que vivían prácticamente de sol a sol. Casi nunca veían ellos el sol porque desde muy temprano entraban a las minas, salían ya prácticamente en la noche a descansar. Entonces era un trabajo muy arriesgado, muy duro. Entraban y no sabían si iban a volver a salir. La iluminación que ellos usaban eran lámparas de aceite de ballena o velas de cebo, y en un primer momento los utensilios que utilizaban eran especie de barras o picos de madera con marros, y de esa manera fueron abriendo este suelo tan duro. Hay que recordar que la geografía zacatecana está formada básicamente por riolita, que es de la roca más dura que puede haber en el planeta. Aquí no hay tierra suelta. Entonces es abrir la roca para poder ir siguiendo las vetas. Incluso aquí en la ciudad de Zacatecas, hoy en día podríamos decir que se encuentra sobre las viejas minas de la época virreinal, y su subsuelo parece una especie de queso poroso. Y algunas de ellas pueden ser visitadas turísticamente, donde se habla de su historia, pero también
de sus leyendas, y es interesante hacer ese tipo de recorridos. Incluso en una de esas minas, la mina del Edén, podemos encontrar una discoteca a varios cientos de metros bajo tierra y que es única en su tipo en el mundo. Iniciamos la aventura en un lugar lleno de historia, leyenda y riqueza. Se trata de la mina del Edén. Esta mina inició su explotación con los trabajos de negros esclavos y después incorporaron a trabajadores chichimecas. Ganaban 4 reales a la semana y les daban comida, techo y pepeno, que era el derecho de llevarse lo que pudieran cargar en su espalda. Esto con la condición de convertirse al catolicismo. La época de mayor extracción fue durante los siglos XVII y XVIII, pues la producción era principalmente de oro y plata. Esta mina fue cerrada en 1960, pero hoy podemos entrar a conocer parte de ella. La entrada está situada en el socavón La Esperanza. Ahí encontramos un riel que transporta visitantes hasta un piso acondicionado e iluminado para apreciar las huellas de trabajo que golpe a golpe forjaron los mineros en la época colonial. Visitar esta mina ofrece una experiencia inolvidable, ya que podemos percibir cómo vivían estos trabajadores que pasaban la mayor parte de su vida aquí adentro. Además, al interior de esta mina se ha dispuesto un museo único en el mundo, pues expone una amplia colección de rocas y minerales de distintas partes del mundo. Zacatecas debe su origen al descubrimiento de riquísimas vetas de plata en este suelo, señoreado por el Cerro de la Bufa. Y bueno, el primer descubrimiento de las primeras muestras que contenían plata de muy buena ley tuvo lugar aquel memorable 8 de septiembre de 1546. Sin embargo, el descubrimiento de las primeras ricas vetas argentíferas ocurrió a mediados de 1548. Y bueno, a partir de ahí se encontrarían no solo en la ciudad, sino en el entorno geográfico próximo de Zacatecas, muchísimas vetas de plata, de oro, que, como ya lo dijimos, atrajo a muchísima gente con la fiebre esta de la plata. Y sin duda que Dios o la naturaleza dotaron de una riqueza inmensa de metales preciosos a este suelo, de tal suerte que desde 1548 hasta la fecha no han podido terminarse los que extraen el oro y la plata. Si en un primer momento fueron los españoles, en el siglo XIX serían otras potencias europeas como sería Inglaterra, España, Francia, incluso Estados Unidos, que sentaron aquí sus reales para aprovechar esa riqueza que se estuvo explotando. Y hoy día otras empresas extranjeras lo siguen haciendo, de tal suerte que en más de 450 años de historia no ha podido agotarse ese depósito de plata y de oro que hay aquí en Zacatecas, lo que hace que esta ciudad y este estado sean de los que ocupan los primeros lugares en producción de estos metales en México y en el mundo. Zacatecas, debido a la influencia española y a las tradiciones chichimecas, logra enlazar y realizar trabajos manuales en la rama textil con tejidos y bordados en los que la imaginación y creatividad de sus artesanos queda transportada a piezas únicas.
Regresamos para seguir con este interesante recorrido. Hemos visitado la mina del Edén, vimos su artesanía textil. Ahora vamos a seguir por estas calles que han sido testigos de tantas historias. Pero antes, no podemos olvidar la gastronomía popular de esta ciudad. Vamos a buscar unos ricos condoches. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Este platillo era tradicional para los mineros, pues de forma sencilla podían transportar y consumir estas piezas elaboradas con maíz que eran dulces y saladas. Son gorditas de horno rellenas de diferentes alimentos que nutrían de energía para el trabajo rudo de estos hombres. La mujer es quien enfrenta al dios fuego todos los días en el hogar, sobre todo cuando los primeros hornos de adobe hechos en forma de iglú se utilizaban. Y aún se siguen empleando para hacer los deliciosos condoches. Esos que acercándose la festividad de Día de Muertos, se acostumbra a comer con un jarro rebosado de humeante café de olla, ya sea por la mañana o por la noche. Es una tradición que las mujeres de las comunidades llenen sus cubetas con la masa de maíz batida con manteca de cerdo o vegetal, cuajada, azúcar y coco de aceite y nuez para los condoches dulces. En tanto que para los salados se hace la masa con cuajada y polvo de hornear. Estas se moldean con las manos en forma un poco alargada y se rellenan con pasta frijol, es decir, de frijolitos molidos con chile morado, y el toque especial de la pasta se lo dan los cominos y ajos molidos. Una vez rellenas y completadas la ración de condoches, se meten a ese horno de leña. Y ahora sí, panza llena, corazón contento. Seguimos nuestro recorrido y ahora nos encontramos en el Cerro de la Bufa. Aquí se encuentra el Museo de la Toma de Zacatecas en un inmueble que fue construido por los fundadores de la ciudad y se llamó Casa Fuerte del Patrocinio. Este fuerte sirvió para protegerse de los indígenas y su construcción data del año 1550. Durante su larga historia, este fuerte funcionó como asilo, hospicio, casa de caridad y albergue. En el año de 1984 fue remodelado e inaugurado como museo, en conmemoración del 70 aniversario de la Toma de Zacatecas, suceso considerado como un símbolo de triunfo de la Revolución Mexicana. Sus salas exhiben ropa y armas usadas durante la batalla. Esto incluye un cañón de largo alcance, metralletas, escopetas y mausers. Además cuenta con una maqueta de toda la zona donde se desarrolló la batalla, señalando tanto las posiciones de las tropas revolucionarias como las de los federales. Se muestran copias amplificadas de periódicos, documentos y fotografías de la época. El lugar se completa con muebles de la época, recreando el ambiente que se respiraba fuera del contexto militar. Después de visitar este museo, vayamos ahora al Templo de Santo Domingo. Como podemos ver, muchos edificios coloniales son de orden religioso, pues la evangelización fue parte fundamental en la conquista y para ello se construyeron imponentes edificaciones de este orden. También otro de los antiguos monasterios que se edificaron aquí en la ciudad
lo es el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, hoy conocido como el Museo Pedro Coronel, donde se exhiben piezas en lo que fueron los claustros, piezas del arte universal, donde podemos encontrar algunos objetos de aquellas antiguas civilizaciones del viejo mundo, como lo son Egipto, India, China, Grecia, Roma, solo por mencionar algunas de esas civilizaciones que florecieron en el viejo continente y que algunos objetos representativos de esos distintos momentos de la historia, pero también la producción de lo más emblemático del arte moderno en el mundo, están en ese recinto que en la época virreinal ocupara la Compañía de Jesús aquí en Zacatecas, y junto a este museo se encuentra desde luego que su iglesia, que es el relicario artístico y cultural más representativo de la ciudad, ya que al interior de este recinto religioso podemos observar, admirar y disfrutar de una gran cantidad de retablos del siglo XVIII de madera tallada y recubierta con lámina de oro, donde por cierto hace apenas unas semanas atrás, durante la intervención que se hizo al edificio, se encontraron alrededor de 40 momias, que es un hallazgo interesante, que a diferencia de las de Guanajuato, que son del siglo XIX y principios del XX, las de Zacatecas son momias de personajes que fueron sepultados en el siglo XVII y XVIII y que incluso conservan las vestimentas de la época y algunos objetos con los cuales fueron sepultados. Y esperemos que muy pronto esas momias se puedan mostrar aquí en la ciudad de Zacatecas, que serían de las momias más antiguas de México, exhibidas en un museo que esperemos muy pronto pueda abrir sus puertas aquí en Zacatecas. El Templo de Santo Domingo se construyó en el año de 1746 por la Orden de los Jesuitas, misma que tuvieron que abandonar por la expulsión de estos de América. En 1767, 18 años más tarde, fue ocupado junto con el convento por la Orden de los Dominicos. Regresamos a nuestro viaje por la ciudad de Zacatecas después de haber visitado la mina del Edén, conocerla por dentro y descubrir la magia que tiene, haber recorrido sus calles y callejones y acercarnos a sus artesanos. Seguimos nuestra visita en el ex convento de Santo Domingo. Desde luego que había lo que se conoció como la gran aristocracia de La Plata, que eran dueños no solo de minas, sino de tierras y haciendas. Aquí se amasaron muchas fortunas de muchos personajes que se llegaron a constituirse en los más ricos de toda la Nueva España. Y tan solo por mencionar a uno de ellos es el conde de Santa Rosa, que de hecho fue el primer personaje de Zacatecas o que vivía en Zacatecas, que logró un título nobiliario y que realmente manejó grandes fortunas y muchas de ellas surgidas a partir de esa riqueza que se extrajo de las minas de Zacatecas. Y desde luego que muchos de esos metales rindieron fruto en Zacatecas. Con ese dinero, en gran medida, se levantaron aquí monasterios, edificios, palacios, que hoy dan cuenta de esa gran bonanza minera que hubo en su tiempo. El exconvento fue fundado en 1616 para albergar al antiguo colegio y seminario de San Luis Gonzaga, a cargo de la Compañía de Jesús.
Posteriormente fue remodelado con ornamentación barroca entre 1746 y 1750. El recinto fue ocupado posteriormente por los dominicos, quienes dan el nombre de Santo Domingo, después de ser expulsados del país los religiosos de la Compañía de Jesús en el año de 1767. Cuando el templo quedó en manos de los dominicos en el siglo XIX, reemplazaron el retablo principal de estilo barroco por uno de influencia neoclásica. Posteriormente, el edificio fue confiscado por el gobierno a mediados del siglo XIX y utilizado durante mucho tiempo como cárcel, hospital, bodegas y vecindad. A partir de 1983, después de ser restaurado, abre sus puertas como museo, con la colección artística que fuera donada por el pintor zacatecano Pedro Coronel y es considerado como uno de los museos más ricos de América Latina. Dentro de este museo también se encuentra la Biblioteca Elías Amador, que cuenta en la actualidad con una rica colección de más de 20,000 volúmenes de los siglos XVI al XIX. La historia de cómo se conformó este maravilloso acervo se remonta a principios del siglo XIX. Entre los años 1830 y 1831, el gobierno liberal del incipiente estado de Zacatecas tenía la idea de crear una biblioteca pública como parte de los planes de modernización y progreso social. En 1832 se expidió el primer reglamento y entró en servicio con un acervo de cerca de 3,000 volúmenes. Hay tres tradiciones muy emblemáticas y que son de las más antiguas y monumentales que poseemos y que compartimos con los de casa y con todos los visitantes que vienen de distintas partes del mundo. La más antigua, que data al menos del año de 1550, es la procesión de Viernes Santo, que en los últimos años se ha bautizado con el nombre de la Procesión del Silencio, que no es sino una representación plástica con imágenes que hay en los principales templos de la ciudad y que cada una de ellas nos va narrando de manera plástica cada uno de esos instantes de la pasión y muerte de Cristo, y que es una tradición que se mantiene hoy día, donde participan alrededor de 800 cofrades que le dan vida a esta tradición cada Viernes Santo por las calles de Zacatecas en la noche, y que son, en este caso, observados por alrededor de 20 o 30,000 espectadores que están distribuidos en todo el recorrido que es el centro histórico de Zacatecas. Otra tradición también que data prácticamente desde el año de 1559 es la famosa romería del 8 de septiembre o del aniversario de la fundación de la ciudad de Zacatecas, también dedicada en honor a la patrona de la ciudad, ya que las minas de Zacatecas fueron descubiertas un 8 de septiembre, día de la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Por esa razón, tuvo un doble significado esa fecha para los zacatecanos. ¿Por qué? Porque se festejaban dos nacimientos, el de la Virgen, a quien se adopta como patrona, y el nacimiento de lo que hoy es la ciudad de Zacatecas. Entonces era una doble celebración, una de carácter cívica o civil y otra de tipo religiosa. Entonces, por eso las máximas fiestas de Zacatecas se realizan en torno al 8 de septiembre, en torno a su patrona, en torno al aniversario de la fundación, y cada año se realiza la famosa romería, donde participan carros alegóricos procedentes de las distintas parroquias de la ciudad de Zacatecas, y que esta procesión es cerrada. Al norte de la ciudad de Zacatecas, en unas lomas conocidas como las Lomas de Bracho, donde se supone que llegaron los primeros exploradores y buscadores de plata y establecieron ahí su primer campamento antes de poner los cimientos de lo que hoy es la ciudad de Zacatecas, el casco antiguo. Ahí en esas lomas se realizan prácticamente desde el siglo XIX, finales del siglo XIX hasta la fecha,
las tradicionales romerías de Bracho, la morisma de Bracho, que no es sino representaciones o escenificaciones de batallas entre moros y cristianos, y que nos ilustran sobre distintos momentos de las cruzadas y de algunas batallas que tuvieron lugar también en el siglo XVI en el Viejo Continente. Y son 4 días de actividades. Empieza el primer día con una representación del martirio de San Juan Bautista, que es a quien está dedicada la capilla que está en ese sitio. Y en el primer día obtienen el triunfo los cristianos, en el segundo los moros, y en el tercer día, la batalla final, triunfan finalmente los cristianos. Y ahí participan alrededor de 12,000 actores en escena, todos con sus vestimentas respectivas, de moros, de cristianos, y realmente esas lomas se pueblan de colores, de gente, de pólvora, y realmente eso da lugar a una fiesta muy singular, y que orgullosamente es de origen zacatecano. Hoy hemos viajado al estado de Zacatecas, ciudad colonial del centro de nuestro país, en donde descubrimos maravillosas obras arquitectónicas y nos adentramos a la tierra en su mina del Edén, así como hermosos textiles y su cocina popular. Hemos llegado al final de nuestro programa Por México. En esta segunda visita a la ciudad de Zacatecas, falta mucho por conocer de esta hermosa ciudad, por lo que te esperamos en el próximo programa.